Ya está con nosotros el señor Jorge Ochoa, el SPAS, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Ochoa, muy buenos días, queremos escucharlo en esta mañana, por favor. Adelante. Hola Lenny, muy buenos días, espero que esté bien. No sé si me puedes habilitar, por favor, para hacer mi acostumbrada exposición. Producción ya está realizando las gestiones. Me confirma producción, por favor, para poder enviar la señal al señor Jorge Ochoa, quien va a hablar el día de hoy el tema negocios internacionales para las pymes. Ya está, señor Ochoa, habilitado para que pueda presentar su material audiovisual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de los negocios internacionales para las pymes, ¿no? Y la primera reflexión de esta mañana es que, a diferencia de hace 30 o 40 años, el Perú y en general la mayoría de economías pues viven en un entorno internacional, no viven en un entorno nacional y cerrado, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que hablar pues de exportación, tenemos que hablar de comercio internacional. Y acá quiero presentarles un primer cuadro que creo que es interesante al 2020, o sea, al año pasado, de los 41 millones de dólares de 41 mil, bueno, 41.146, 191 millones que se exportaron, pues solamente 580 millones aproximadamente correspondieron a las pymes. Y eso representa pues un porcentaje que aproximadamente es el 1%. Y eso representa aproximadamente 5.500 empresas. Entonces, del total de empresas, que son más o menos de las que exportaron, que exportaron aproximadamente 7.400 empresas, 5.552 empresas son microempresas. No podemos negar que en el Perú, que nuestro país es un país emprendedor, es un país empresario, pero tampoco podemos negar que nuestro mercado objetivo ya no solamente es el Perú, es el mundo. Lamentablemente, si vemos los volúmenes, pues obviamente el 88,20% de las exportaciones corresponden a empresas grandes. Entonces tampoco podemos negar que en nuestro país, pues las grandes empresas también aportan con el 88,2% del total de exportaciones. Y dan trabajo, quizás no dan trabajo directamente a los trabajadores, como si las pymes o las micro y pequeñas empresas damos trabajo real al trabajador o al empleado de a pie, pero sí es cierto que estas empresas grandes dan trabajo a las pymes. O sea, la palabra asociatividad es muy importante porque muchas de nosotros, empresas micro, pequeñas y medianas empresas, trabajamos dando servicios a las grandes empresas exportadoras, ¿no? Entonces, creo que es importante entender en este contexto que no solamente el equipo peruano está de grandes y pequeñas empresas, o buenos chicos y malos chicos, sino es que el Perú es un país donde tenemos que pensar como un gran país, como un país bicentenario, como un país de futuro, donde la solidaridad entre los peruanos es muy importante, más que el divisionismo, ¿no? Todos trabajamos por un país. De este cuadro también anotamos que, claro, que quizás el potencial para la micro y pequeña empresa es muy grande, ¿no? Y también hay que anotar que los programas de apoyo a la exportación o a la internacionalización de la micro y pequeña empresa tienen un potencial maravilloso y grande. Pero la respuesta está en nosotros los empresarios, ¿no? En la libre empresa, en poder trabajar, en poder vender al resto del mundo, porque obviamente pues podemos tener los programas del Estado maravillosos, pero si nosotros no tenemos el buen producto, no tenemos el buen servicio, no lo podríamos exportar. Adicionalmente, para que más o menos veamos gráficamente lo que dije, de las 7.000 y pico de empresas exportadoras, se conoce como microempresas aproximadamente a 5.552. O sea, la mayor parte de empresas que exportan
son empresas, pues microempresas, ¿no? Y adicionalmente, en el volumen, el 88% de la participación del mercado, o sea, el 88% de lo que entran de divisas a nuestro país, lo exporta la gran empresa, ¿no? O sea, el reto en estos próximos años es que este gráfico, este pie, pues realmente mejore y que la competitividad y productividad de la microempresa y la pequeña empresa pues sea mucho mayor y podamos exportar no solamente pues lo que estamos exportando, que es 1% en el caso de la microempresa, ¿no? Que es el 8% en el caso de la pequeña empresa y el 3% en el caso de la mediana empresa, pues tendríamos que aumentar nuestra participación en el mercado para que nuestro país sea pues un país exportador, un gran país exportador. Entonces la pregunta, ¿estamos listos para exportar? O sea, ¿ustedes creen, distinguidos y queridos cibernautas y seguidores de Pyme TV, nosotros tenemos un potencial maravilloso en Gamarra, en Mesa Redonda, incluso aquellos comerciantes de polvos azules, polvos rosados, etcétera, o de los mercados, etcétera, donde se realiza también, ¿no? Quizás no se realiza exportación, pero se realizan operaciones de comercio exterior, o nuestros amigos metalmecánicos y los trabajadores de unos muebles maravillosos en Villa El Salvador, en realidad estamos en condiciones de exportar. Lo único que tenemos que entender es que el mercado ya no es el Perú. El mercado ya no solamente son las clásicas plazas que teníamos, las clásicas campañas que teníamos, ¿no? Si antes nuestra campaña era pues uniformes escolares, ¿ok? Ahora tenemos que variar nuestro chip y exportar, pues no sé, a camisas, digamos, al Asia Pacífico, etcétera, ¿no? Igualmente, ¿no? Nuestros queridos empresarios de provincia, con tantas cosas o tan buenas cosas que producen, hoy es el momento de entender que tenemos que ver el nuevo mercado, que es el mundo, ¿sí? Como decía, ¿no? Ya no solamente pensar en nuestras campañas, vivimos en una nueva normalidad, la normalidad COVID y post-COVID, ¿no? Pero básicamente creer que nuestro mercado es el barrio o el vecindario está bien, pero ahora el barrio y el vecindario yo creo que implica una nueva oportunidad y un nuevo renacer para todos los empresarios peruanos en un ambiente de, de solidaridad, de paz y de facilidad para hacer los negocios. Eso es todo lo que quería comentar el día de hoy, Lenny. No sé si tienes alguna pregunta, pero tenía algunos datos interesantes antes de darte paso. La semana pasada tú me preguntaste, me dijiste, mira, sabes que ha habido un incremento en las exportaciones y bueno, de acuerdo a lo que estamos conversando, vemos pues que la gran mayoría o el gran incremento de exportaciones se da pues commodities de la gran empresa, ¿no? Lo que vemos es que la microempresa quizás ha mantenido, pero lo que yo sí te podría decir es que hay actividades que han aumentado su exportación en el primer trimestre del año 2021, ¿no? Por ejemplo, la joyería, ¿no? Joyería ha crecido más o menos 193,6%, ¿no? Bueno, el tema que tú mencionabas la semana pasada, pues ha habido un aumento, digamos, radical en todo lo que es minería, metalúrgica, de 44,53%, es cierto, y en pesca ha habido un aumento de 150% en el primer trimestre de este año. Entonces, se entiende por qué esos números son altos, pero entendamos que esas no son microempresas. Quizás estas dan trabajo a la microempresa, efectivamente, sí, indirectamente, sí, y eso está bien, ¿no? Igualmente ha habido en la exportación de petróleo y gas natural un decrecimiento de 8% o casi 9%. La industria del papel y cartón 13% y todo lo que son pieles y cueros han decrecido en 38%. Entonces, ya para finalizar mi comentario de esta mañana y antes de atender a cualquier duda o consulta que quieras para ampliar estos conceptos que hemos estado lanzando, es que ya lo que antes pensábamos quizás no es tan novedoso para esta nueva
normalidad del siglo XXI en este año del Bicentenario. Y también los antiguos destinos, destinos de exportación, quizás no son los mejores en este momento, ¿no? Por ejemplo, este año, entre enero y marzo, ha habido un incremento del 54% de nuestras exportaciones a India, un aumento del 39% de nuestras exportaciones a China y un 28% de nuestras exportaciones al Japón, ¿no? Mientras que nuestras exportaciones a Estados Unidos, que es nuestro socio comercial por naturaleza, han decrecido ligeramente en un 1%, a Chile en 5% y a Corea del Sur en 17%. Entonces, en conclusión, pues, sigamos trabajando con el equipo de las MIPES, ¿no? No sé si, Lenny, tienes algún comentario. Hemos visto en algunos medios de comunicación que se nombra mucho al cobre debido a la demanda que está teniendo a nivel internacional. También hay una variación en los precios. ¿Estamos aprovechando este momento, señor Ochoa, su precisión? Bueno, o sea, quien puede exportar cobre y quien puede exportar esta ola de precios o de aumento de la demanda, definitivamente va a aprovechar esto, ¿no? Pero pensemos como país también, pensemos como país, o sea, esta ola no es que la aproveche una empresa o un conglomerado empresarial, esta ola es en beneficio del país, ¿no? Porque claro, si hay inversión, si hay demanda, hay trabajo. Y si hay trabajo, la gente pues tiene platita para llevar un dinerito a su casa, hay consumo, y si hay consumo se mueve la economía, ¿no? Mientras lo que pasa en algunas circunstancias, que bueno, el precio de algún commodity baja o el precio de algún mercado se cae, pues ahí no hay posibilidad de seguir adelante y seguimos con la crítica que siempre hacemos a nuestro sector de la micro y pequeña empresa, que quizás tiene por necesidad muchas veces acudir a un tema que es la informalidad y que creo que trataremos en otro espacio, en otro martes de PyME TV.